Aquí presentes a Alfonso, que como todos sabéis es del foro, es participante asiduo. Sí, bastante asiduo. Sí, y tenemos a Ángel, que también es participante asiduo del foro, que los hemos traído pues para que hagan algunas preguntas más que a mí, que también las podéis hacer, pero sobre todo a Ricardo y a Eduard, porque a mí supongo que estáis ya un poco hartos de preguntarme. En fin, pero bueno. Cuando queráis, podéis plantear, si quieres empieza tú. Bueno, sí, primero darle las gracias a Juan Carlos porque os preguntaréis a lo mejor que por qué Alfonso y Ángel, y lo que quería Juan Carlos era traer gente joven aquí. Más o menos todos tenemos una edad parecida, pero Juan Carlos específicamente quería que hubiera aquí gente joven hablando de lo que nos preocupa a nosotros, ¿no? Porque si no los debates son siempre de gente un poquito más mayor. Y bueno, agradecerle ese gesto. Y bueno, por empezar me gustaría ir un poco menos al terreno de los datos e ir un poquito al debate social, al debate político que está sucediendo en España. Y me gustaría empezar con las propuestas concretas que hay contra las crisis y ver el espléndido abanico que tenemos para elegir. Hace algunos meses dijo el PSOE aquello de más ordenadores y menos ladrillo. Bueno, pues ahora tenemos unas noticias de prácticamente el último mes, de los últimos 2 meses. El Gobierno pretende crear 350.000 empleos en 2 años en el sector de la construcción. Propuesta de la UGT. La propuesta de UGT es crear 600.000 empleos en la rehabilitación de vivienda. Chorrada de la COE. Cuanto más caigan los salarios, mayores serán las posibilidades de crear empleo. No sé yo quién va a consumir, pero bueno. Otra del PSOE. El Gobierno estudia abaratar el despido a 33 días para los más jóvenes. Otra de COE. COE propone contrato para jóvenes sin coste de despido y con sueldo más bajo. Guay. PSOE. Fomento gana otros 2.000 millones para obra pública. Pepe Blanco, ascendiendo ya a 17.000. UGT solicitará al Ejecutivo duplicar su partida en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 hasta los 3.566 millones de euros. Izquierda Unida propone una subvención para la rehabilitación de viviendas cifradas en 5.000 millones de euros. Menos Rosa 10, ladrillo, ladrillo, ladrillo por la izquierda, ladrillo por la derecha. ¿No hay alternativa? Pregunta. Yo no sé quién de vosotros quiere comentar. Bueno, creo que la mayor parte de propuestas son propuestas destinadas a conservar su propio empleo. Pero hay una que me intrigó, que es la de la rehabilitación. A ver si lo ha caído. Y bueno, miré las cifras. Y ¿saben ustedes una cosa? No hay crisis en la rehabilitación. Funciona muy bien. Por cierto, ¿qué es la vivienda sostenible? Pues Ponerle el andamio y el muro de carga. no entiendo la pregunta. Espera. No, yo tampoco. ¿Alguien entiende? No sé, el PSOE añade algo de sostenible, algo de tal, y ya mola. Lo que pasa es que las cifras de rehabilitación en España son únicamente las que crean nueva vivienda, ya sea porque la antigua vivienda ha terminado su ciclo y que ya no hay por dónde cogerla. Entonces, bueno, pues si sale más a cuenta o si es más interesante conservar ciertas partes, por ejemplo, la estructura, y luego rehacer la vivienda, pues esto se considera nueva vivienda. Y luego hay también la ampliación de edificios que se pueden ampliar y crear otras viviendas. Pues bien, el número de operaciones que se hacen no ha variado mucho desde hace muchos años, son 50.000, 60.000. Durante el auge hubo una subida debido a que había promotores que compraban un edificio entero y lo rehabilitaban, pero
la rehabilitación en sí, pues ahora estamos en 35.000 viviendas año, lo cual no está mal. Tenemos una media que es superior a la de muchos países de Europa. Y además hay otra cosa que estoy ahora intentando dotar al Observatorio de Vivienda de Andalucía, de la Junta de Andalucía, con datos e informaciones para que puedan ejercer sus funciones, y me han sacado una estadística que son las intervenciones, las ayudas para ciertas cosas que permiten a las viviendas de mantenerse, de mejorarse, por ejemplo, la impermeabilización de fachadas, por ejemplo, la puesta en marcha de sistemas de calefacción más ecológicos, etc. Y hay un montón. Y esto está, las comunidades autónomas tienen unos programas que los alimentan. ¿Por qué? Porque no son muy caros. Bueno, yo digo entonces, ¿para qué esta propuesta? Si ya funciona bien. Para sacarnos el dinero y... Pues no sé, porque suena bien o... Sí, en fin, pero si hay una cosa en ladrillo que funciona bien, pues ¿para qué tocarlo? Como sugiriendo que no se hace suficientemente. Bueno, era solamente este punto. Eduard, que está muy callado. Sí, bueno, yo creo que todo eso es muy difícil, porque ese problema yo lo miro quizás de arriba abajo más que abajo arriba, ¿no? Yo creo que esa situación es tan complicada que las soluciones tienen que venir de Europa. Y por una parte en financiar una parte de la deuda y en otra parte en proponer las medidas necesarias para cambiar España. No van a salir de España mismo, ¿no? Entonces yo estoy... Esas propuestas realmente no creo que nos lleven a ningún sitio. Al hilo también del ladrillo, a mí a veces se me ha pasado por la cabeza una cosa que bueno, está muy mal decirla, pero voy a dejar aquí la pregunta, y es si ha sido el Plan E un rescate financiero encubierto para cajas, inmobiliarias... Ese dinero, todo ese flujo de dinero que ha ido a parar a empresas. Lógicamente, la intención inicial fue invertir, hacer el gasto público en algo que generara mucho empleo, pero para durante evitar 3 la o sangría 4 de meses. empleo. Pero lógicamente también con la ventaja de que beneficiaba a todos los, entre comillas, socios de la clase política, que son las constructoras. Sí, eso me suena. Lógicamente, o sea, la finalidad, yo pienso que ha sido sostener a todas esas empresas que tenían esas enormes pérdidas debido al estallido de la burbuja. Para mí, claramente es eso. Sí, para mí también. No, yo destacaría, sí, yo sé que no es mucha respuesta, pero él pintaba dos posibilidades, ¿no? En Juan Carlos, en su discurso. O bien tenemos, ¿no?, a nivel europeo una clase política de la altura de la situación y hacemos, como mínimo de la zona euro, una versión de los Estados Unidos aquí en Europa, con una capacidad fiscal en común y unos objetivos de solidaridad que marcamos en común, como lo hace. Es que en los Estados Unidos eso de las cuentas externas de los estados, un amigo mío hacía una pregunta al Parlamento Europeo para saber qué desequilibrios habían a los Estados Unidos, entre estados, entre Alabama y California, por ejemplo. Y resultaba que ni la Bureau de Economic Analysis ni las otras entidades de estadística económica tienen capacidad para recoger esos datos, porque desde la Constitución, yo creo que es la
la decena enmienda a la Constitución americana, se desmarca claramente que eso es más allá de sus poderes. Yo creo que es evidente por qué, porque no quieren que los estados americanos se peleen como los países de Europa están peleando entre sí en ese momento. Y todo eso tenemos que encontrar la forma de parar todo eso. Si los griegos o los alemanes están haciendo eso a uno u otro, no vamos a ningún sitio, vamos al desastre, ¿no? Es que esa frase tan cursi, ¿no? Todos podemos, ¿no? Pero seguramente si no somos todos no podemos. Eso es lo que yo veo. Entonces yo veo que hay una serie de soluciones técnicas. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, está proponiendo que el Banco Central Europeo marca un objetivo de inflación de un 4%. Inflation target de 4 puntos, no de 2 puntos. E intenta conseguir ese nivel de inflación. Es evidente por qué, porque eso nos ayudaría al sur de Europa a superar el peso de la deuda. Pero todo eso es bastante técnico y no encaja precisamente con el plan E y todo eso. Es que ese es un nivel, no van a solucionar. Seguramente hay propuestas de ese nivel que pueden ayudar, pero ayudar en situaciones locales o lo que sea. No es que no se pueda hacer nada. Pero la solución en global vendrá a un nivel global. Y se nota, por ejemplo, estoy diciendo eso, que el Fondo Monetario Internacional en ese momento, ¿no? Cuidado, que claro, el Olivier Blanchard, que es el Chief Economist, es francés, el Dominique Strauss-Kahn es francés, la Christine Lagarde tiene otra opinión que los alemanes. El problema de Europa en ese momento es que el eje entre Francia y Alemania no entienden entre ellos, ¿no me entiendes? Tenemos una serie de cosas tan complicadas, pero la única cosa que tenemos en favor es la otra alternativa que presentaba, que España simplemente no sale disparado eso da tanto miedo a los alemanes que nos da a nosotros. Sí, porque al final nos exportan. Entonces, esa alternativa es imposible. No es imposible, pero es muy indeseable, ¿no? Mejor dicho. Entonces, se tienen que imaginar que harán mucha cosa antes de dejar que eso pase. Entonces, pueden pasar en los próximos años cosas que antes pensábamos que eran imposibles, inimaginables. Perdón, un momentito, Eduard. Precisamente estos últimos días hemos visto declaraciones en el sentido de que si un país incumplía sistemáticamente los acuerdos de Maastricht, podría ser expulsado de la Unión Económica y Monetaria. Esa es la propuesta alemana, precisamente. Y el Banco Central Europeo el señor Trichet tiene el síndrome de Estocolmo porque él es francés, ¿no? con el Bundesbank, y están totalmente en contra de la propuesta de los franceses, que lo hacen llegar a través del Fondo Monetario Internacional, de hacer un otro tipo de inflation targeting, ¿no? ¿Me entiendes? No, hay una lucha en ese momento entre opiniones. Sí, pero lo que está por ver es que los países de Europa que están bien, sobre todo Alemania y Holanda, acepten semejante propuesta de inflación, porque es que eso en la práctica significa que sus ahorradores van a pagar buena parte de la crisis de los países del sur. Sí, pero eso es lo que no habrá solución si ellos no acepten. No, es que tenemos dos burros aquí que por una parte aquí no quieren aceptar que hay crisis, y por otra parte ellos no quieren aceptar que tienen una parte de la responsabilidad. Y hasta que no... La tienen, pero también en un momento dado pueden decidir que les conviene más no estar en la zona euro. Es que ese también es otro peligro importante. De acuerdo. Es que si no puedes entender cómo en los años 30 todo iba a un desastre con 6 millones de personas cremados en uno. Es que las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Es que las personas están perfectamente capaces de hacer cosas muy irracionales
en momentos dados críticos, y estamos aquí para intentar que eso no pase y está, ¿no? Es que, claro que pueden decidir. Es que ellos piensan que el problema de Grecia es simplemente un problema fiscal. Entonces, ellos piensan, a lo mejor, si expulsamos a Grecia de la zona euro, como el Banco Lehman, es que ya has visto la cantidad de niños que han muerto al norte de India de malnutrición debido a la bajada económica en la India, gracias a esa teoría que si dejamos a Lehman desaparecer del mapa, eso sería un buen invento, ¿no? Y claro, hay es por eso que Krugman dice, a veces no estamos aquí para una sesión de brainstorming, ¿no? Hay diferencias de opinión muy importantes y muy fuertes por aquí, y hay una forma de plantear esa situación en Grecia que es, según mi punto de vista, es muy peligroso, que deja que Grecia salga disparado de la zona euro y va a la bancarrota, y a lo mejor quién sabe qué pasará con la democracia en Grecia, y luego destabilizaría totalmente a España, y en Alemania no entienden eso. Entonces yo no digo que lo que yo no quiero hacer es alarmar hablando de todas esas cosas. El peligro está ahí. Yo creo que hacemos mejor hoy en día, ir paso a paso, día en día, y siempre buscando soluciones. Si quieres, Ángel, Perdón. ¿tienes algo que preguntar? En este mi turno me gustaría, en primer lugar, saludar a nuestro público. Porque aunque reconozco que aquí tenemos a 12 economistas de prestigio y a uno de nuestros miembros de burbuja más conocidos, me gustaría reconocer que sin público aquí no habría habido ninguna convención. Gracias por asistir. Bien, el tema que deseo plantear a nuestros ponentes es la creciente tasa de paro juvenil y cómo los menores de 30 años han sido los grandes paganos de la crisis en el mundo laboral, en el mercado laboral. Porque, como vienen los datos aquí, se han del casi 1,5 millones de puestos de trabajo destruidos en los últimos dos años, más del 90% han correspondido a menores de 30 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el dato que quiero exponer es que nosotros seguimos sin poder, en la mayoría de los casos, sin poder hacer un trabajo, y en el caso de que podamos conseguirlo, con dificultad podríamos conseguir independizarnos económicamente de nuestros padres, que seguimos viviendo con ellos y seguimos necesitándolo a nuestra edad. Por eso, en primer lugar, la primera de las dos preguntas que voy a hacer es la siguiente. Hay una expresión que se utiliza de vez en cuando en el foro que es no future. Y viendo que ya no solo es que seamos mileuristas, sino es que ni llegamos a mileuristas, y que creemos que cada nueva generación, por así llamarlo, de trabajadores que se incorporan por primera vez lo tienen peor que el anterior, ¿cree usted que esta va a seguir siendo la misma tendencia? Bueno, ya veo que me han dejado a mí contestar a esta pregunta, no sé por qué será. Bueno, desde luego, para mí la causa fundamental por la que ha sucedido todo esto es por la fractura que existe en el mercado laboral español. Claramente es por eso. Se ha despedido a los trabajadores que más barato resultaba despedir, simple y llanamente. Si no hubiera existido este mercado tan fracturado como el que tenemos, por una parte lo tenemos desde mi punto de vista fracturado en tres partes, una el funcionarios, otra trabajadores indefinidos cuyas indemnizaciones son muchas veces inasumibles para las empresas, y por otra parte, pues evidentemente los jóvenes que están con contratos en precario
muy mal pagados y que siempre que van las cosas mal pues son los que pagan, como has descrito perfectamente. La culpa la tiene la organización del mercado laboral y este invento absurdo y perverso de fragmentar de esta manera el mercado laboral. Una vez más, los culpables pues se les puede señalar con el dedo y nos tendríamos que remontar por lo menos 20 años hacia atrás con todos estos inventos que se han hecho de estos contratos en precario. Eso desde mi punto de vista, que si va a seguir siendo así, desde luego de nuestra clase política no va a emanar la reforma. Si viene una reforma de todo este sistema tan perjudicial para los jóvenes, que no solo es lo que tú puedes percibir personalmente, sino a nivel del país, es algo terrible, puesto que la mayor parte, o sea, la gran energía que tiene un país es su juventud para impulsarlo hacia adelante, y si esa juventud se la deja completamente marginada del mercado laboral, eso tiene consecuencias desastrosas para un país, que es lo que nosotros desgraciadamente estamos viendo y vamos a seguir viendo si no sucede esa reforma, que esa reforma yo no sé si vendrá alguna vez de fuera, lo desconozco. Lo desconozco ahora mismo porque no sé en qué términos. Supongo que vendrá. Tengo una segunda pregunta. Bueno, antes Gracias. Jordi, ¿tienes alguna respuesta a ese sobre la reforma laboral? No, a Jordi, sí. Porque Jordi es la persona que me ha convencido más de esa reforma. Y entonces yo... Aprovecho para un par de apuntes rápidos. La tasa del paro juvenil es del 40%, ¿vale? Y yo conozco muchos jóvenes, yo incluido, que estamos pensando, porque yo trabajo en la sanidad y cruzo los Pirineos para arriba, voy a Perpiñán y es que me llueve la pasta. O sea, es así. Hola, buenas tardes. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que no, que en el fondo, a medida que vayan pasando las generaciones, la situación no será tan mala. Lo malo ha sido la pirámide demográfica, ¿no? O sea, la gente que hoy día tiene pues entre 30 y 40 años, que sobre todo la gente del año 75-76, que fue el punto más ancho de esa pirámide demográfica, pues eso hace que, como había una demanda de trabajo brutal y la oferta pues estaba más o menos controlada, eso hace que los salarios tiren para abajo. Yo lo que creo es que en el futuro los salarios no crecerán mucho, pero no por ese lado, porque habrá poca demanda de trabajo. En consecuencia, la gente más joven hoy día, los que son hoy día niños, pues probablemente no lo pasarán muy mal, porque la oferta está más o menos limitada y la demanda será más baja, sino que como el nivel de impuestos subirá, porque obviamente con todos estos déficits a largo plazo tienen que subir los impuestos, la respuesta racional de la gente será trabajar menos, o sea, pasar más dinero, retirar ese dinero y tener ese dinero como calidad de vida, ¿no? O sea, trabajar menos horas, trabajar en trabajos que te guste más. Entonces, a lo mejor el dinero, la gente no cobrará mucho más, pero tendrá mejor calidad de vida. Lo malo ha sido esa franja de gente, la franja de gente que ahora tiene entre 30 a 40 años por la pirámide demográfica. Pero yo creo que los que son hoy día niños lo llevarán bastante bien. Yo le veo a usted convencido de que los grandes estafados de la burbuja inmobiliaria son los que lo han tenido más crudo y que a nosotros nos va a venir un poco mejor, ¿no? Yo creo... ¿Cuántos años tienes? 21. Yo creo que tú lo tendrás mucho mejor que la gente que hoy día tiene 35. Yo en este tema quería hacer un apunte y me parece que la diferencia no está solo en la edad, sino en la coincidencia. O sea, ha coincidido que la gente, los terratenientes, eran las personas con una cierta edad, es de lógica. Y entonces yo creo que los terratenientes y los que legislaban para los terratenientes, que más o menos tienen la misma edad, se han encontrado con algo que molaba, ¿no? Y es decir, yo me compré un piso o un local comercial, me da igual, pagué 10 millones por él, sí, estaban los intereses muy altos, vale, venga. Pagué por él 10 kilos, hostia, macho, y ahora lo vendo por 100. Y yo creo que esa comodidad, vamos, que habéis... Sí, yo creo que habéis estado cómodos, ¿no? O sea, pero sin embargo, lo que apuntaba él, que decía, yo creo que la gente en un futuro tenderá a trabajar menos. Pues si no han trabajado menos esta generación, que lo ha tenido, no digo que haya sido un camino de rosas,
pero ha tenido unos ingresos bastante acordes al gasto que han tenido, vamos, que habéis gozado de una buena calidad de vida, más o menos. Y yo creo que si ellos no han sido capaces de decir, pues fue una propuesta además que circuló un tiempo en burbuja, la de que por qué no se trabajaba menos tiempo y a cambio se daba más trabajo a más gente, que fue una propuesta que pareció bastante razonable al conjunto del foro. Entonces yo no sé, si no lo ha hecho esta generación que ha sido bastante privilegiada en lo económico, no estoy yo muy seguro que Ángel lo vaya a conseguir. Una economía de crecimiento realmente es razonable, pero no es sostenible. Una economía basada en el consumo de bienes de producción industrial masiva. Piramidal. Claro. ¿Cómo conseguimos que la gente que va a trabajar menos, ganar menos y consumir menos, mantenga viable una economía? Una economía como la nuestra. Imposible. Excepto ellos que han estado cómodos. Ellos son la generación que lo hubieran podido hacer. Y nosotros ni de coña. No, pero aunque ocurriera ese futuro idílico, de esa forma no íbamos a poder seguir comprándole a los chinos. Al menos mientras las fuentes de energía no sean ilimitadas. La solución yo la veo un poco en el mundo global cuando tengamos una fuente, una fuente de energía que pueda ser inagotable, entonces cambiarán las cosas. Y una forma fácil de criar cabras y ovejas en los pisos. Por el autoconsumo y todo esto. Hay otras soluciones, creo yo que hay otras soluciones. Bueno, al final... Digo que creo que hay otras soluciones y creo que en parte se está pecando de una cierta ingenuidad en algunas de las afirmaciones, porque si todo el dinero que se ha dado a los bancos, en vez de entregárselo a cambio de nada, se entregara a cambio de que los pisos fueran propiedad del Estado, que es el que ha entregado el dinero, automáticamente los bancos no estarían contentos como están ahora. Y la información sería realmente capaz de circular. Hoy la información no circula, entre otras cosas, porque los bancos, igual que las grandes multinacionales, son los que pagan las campañas electorales de los que se llama aquí clase política. Yo no me gusta esta expresión, por mi edad, yo he estado en la cárcel por luchar contra el que no permitía clase política y creo que los que ahora están malversando el crédito de ser democracia, lo que están haciendo es engañar a la mayoría de la población. Pero eso no se resuelve creando una fuerza alternativa que podría llevarnos hacia el fascismo, y lo digo con toda claridad y rotundidad, porque hay en la sociedad actual y en Europa la tendencia al crecimiento de la opción fascista como alternativa a la democracia burguesa instaurada, sino esto se resolvería terminando con el capitalismo, que es la causa de todos los males. Mientras haya ese 30% que nos decía el primer ponente, que tienen necesidad las empresas de ganarlo, porque está establecido así, eso es capitalismo puro y duro, y eso va a llevar a incremento del paro, eso va a llevar a que nos hagan pagar la sanidad, y el ejemplo de Estados Unidos no me sirve. Allí a veces no te coge la ambulancia en la calle mientras te desangras si no estás asegurado. Por tanto, cuidado con los ejemplos que se pongan. Y termino aquí. Con lo de capitalismo... No, yo no era tanto replicarle como darle una vuelta a alguna de las cosas que estabais comentando, pero a raíz de lo que comenta me lo pone un poquito así. Primero quería como bajar un poquito al mundo real y luego volver otra vez a las estrellas, como dice Niño Becerra. En principio, si bajamos al mundo real, descubriremos que todo eso de que los bancos, las entidades financieras y tal están o no financiando, no es tan grave el hecho de que los financien o no, que sí, que también lo hacen y que por supuesto por eso los tienen más o menos atrapados. El tema no está ahí, sino que están en quiebra. O sea, en este país hay 13 entidades financieras en quiebra. Los partidos están en quiebra intelectual, que es otra. Pero en este país hay 13 entidades, 13 cajas, 12 cajas y un banco que están en quiebra, están en insolvencia manifiesta y algunos ya se ha empezado a evidenciar con las primeras pérdidas trimestrales, las últimas que han podido publicar, que claro, cuando una entidad financiera publica que pierde dinero, no es como una empresa.
Es que es lo único que tiene, de hecho es su único mecanismo, es su producción. Si no tiene y pierde, entra en quiebra, en insolvencia, no puede trabajar. Pero no sé si vosotros habéis asistido a algún interbancario a tiempo real alguna vez. Es una cosa que dura unos 13 segundos. No, dura unos 4 o 5 minutos en el mejor de los casos. Y el año pasado, finales del año pasado, yo publiqué que había una entidad financiera de este país que había comprado en el interbancario dinero para pagar las nóminas de sus trabajadores al 16%. Eso fue así. Eso algunos lo sabían. Algunos que habéis estado vinculados a temas en la City cuando colocaron 800 millones de euros allí para intentar tapar un agujero que les apareció de última hora. Eso fue Caixa Penedès y me demandó. Y te demandan, ¿eh? Y te llaman y te ponen allí, te citan en la avenida de Sarriá, que tienen las oficinas, en la 6ª planta, un desayuno fenomenal, un montón de papeles, y dicen, léase usted esto y verá cómo no hemos mentido jamás. ¿Cómo voy a leer todo esto, tío? O sea, tengo que ir a trabajar. Tengo que ir a trabajar, ¿no? Pero en todo caso, ese no era el problema. El problema es que las entidades financieras, amparadas en muchos casos por la política, pero sobre todo por la prensa, de hecho, no sé si Jaume está todavía por ahí, pero es de los pocos que se salvan de esta historia, porque realmente es la prensa la que sabe perfectamente en muchos casos que no publica lo que tienen que publicar, ¿no? Y saben perfectamente que hay entidades financieras en este país que están falseando sus datos, y los falsean gracias al FROP ahora, por ejemplo, y lo falsearán en base a otros conceptos en el futuro. Cuando algunos hemos publicado por ahí que iba a haber una fuga de depósitos, que lo habrá, ¿eh? O sea, otra cosa es que el tiempo no ha sido cuando tenía que suceder, pero eso del euro periférico, las posibilidades de que haya dos velocidades en cuanto al euro, etcétera, etcétera, eso provocará, evidentemente, si se hace muy deprisa o se haga muy lento, provocará que si yo tengo un billete con una X me voy a Alemania rápidamente y si tengo no sé qué, lo sacaré de aquí, porque es que aquí valdrá un 30% menos, un 40% o incluso un 50%, como comentaban, que yo también estoy de acuerdo en que el dinero que esté depositado en según qué sitios valdrá un 50% menos. Y eso se llama, por favor no me saques la pasta, corralito. Llámalo como quieras. Y es una palabra que suena fatal, pero oye, ¿por qué? No es alarmante. Eso es ir al terreno bajo. A mí me han demandado 9 veces, he perdido 1, me han demandado entidades financieras, me han demandado empresas, Polaris Wall, que ya puedo decirlo. ya lo puedo decir. Ya está, o sea, pero me he pasado 2 años que no podía decir el nombre. De hecho, no, estaba prohibido. O sea, yo llegué a un acuerdo porque me crujían. O sea, es que presentaron, esto es una anécdota y acabaré rápido. Presentaron una señora en el juzgado de 70 años que decía que no había comprado una casa porque me había leído a mí. Tendréis que haberla visto. Y eso es delito. Esa mujer no había abierto un ordenador en su vida. Pero era, digamos, la demostración por la cual mi artículo había generado una 90, con lo cual un perjuicio, ese perjuicio era valorable y era pues tantos millones de pesetas o tantos euros y eso pues mi abogado me dijo, tío, estás muerto, o sea, o conseguimos que esta abuela no llegue el día del juicio o vas a tener que pagar, ¿no? Y así sucedió, o sea, llegamos a un acuerdo, retiré el post, tuve que tragarme todo lo que ponía allí y dije, tarde o temprano no me las pagaréis, ¿no? Porque en realidad sí que estáis jodidos, porque yo lo que publiqué es que estaban falseando sus cuentas, estaban falseando una realidad económica porque utilizaban como activo o como beneficio solamente una paga y señal. Y eso lo hicieron en el 2007 y dije, pues a finales del 2008 o a finales del 2009 crujirán. Y eso es lo que puse, pues fue a finales de 2009. Ahora ya están en suspensión de pagos, con lo cual ahora ya puedo decir su nombre, ya no hay nadie que me persiga, están preocupados en cómo sacar la pasta ellos de donde lo tienen. O sea, ahora ya no soy preocupante. Pero las entidades financieras también. Hay una que no puedo decir hoy, que es naranja, no puedo decirlo. Hay alguna más, pero no pasa nada. Todas irán recibiendo el jarabe que les toca y poco a poco irán asumiendo. Y para subir arriba, que es lo que yo quería decir, que enlaza con lo que decía este señor, esta historia que estamos viviendo ahora no tiene tanto que ver con si es una crisis económica, si es una crisis de valores, si es una crisis política, si hay mileuristas o no los hay, si hay milagristas o no los hay, que son los que por milagro llegan a final de mes. Todo. O sea, no es tanto eso. Es que por primera vez, y esto suena a narcoliberal, lo sé, me lo suelen decir, eres un anarcoliberal, no sé lo que soy. Yo, en este caso, lo mejor es no ser nada. Es tener el máximo sentido común posible. En estos momentos, lo único que yo considero que a través de la crisis está trasladando a la sociedad es que cada vez tenemos menos espacio de libertad, menos espacio para hacer las cosas tal y como nos toca.
Por ahí ya han escrito que cuando entramos en fases de crisis el Estado se presenta como el Estado de la garantía, el Estado providencia, ese que te ofrece la respuesta a tu drama, ¿no? Pues a medida que vamos saliendo jóvenes, que yo creo que eso sí que está orquestado, que los jóvenes sean los que están sufriendo en mayor medida el paro, no es una casualidad. Es que, como decíais por ahí, es la fuerza social la que puede hacer los cambios, la que puede impulsar esos cambios. Es que a los que están arriba no les interesa para nada que cambie esto. ¿Cómo te cargas tú el impulso de esa gente que puede cambiarte el sillón de Alcántara, la visa oro? ¿Cómo lo haces? Pues evidentemente afectándoles de alguna manera, afectándolos y generando fábricas de mileuristas o de menos, que son las universidades, que son los centros de estudio profesionales, que son las escuelas de negocio. Escuelas de negocio. ¿Ustedes dan clases en escuelas de negocio? ¿Tú, Eduard? ¿No, verdad que no? No, es que las escuelas de negocio... ¿Qué? Las escuelas de negocio no enseñan nada, pero... Nada, o sea, de verdad. Ni los MBAs, ni yo soy un apóstata universitario, he renunciado a mis títulos, yo no quiero saber nada de la universidad, ni pasar... Aquí vengo con cuidado. Yo no quiero saber nada. Yo monto empresas, intento dar trabajo y que todo el mundo lo pase lo mejor posible mientras duran, porque todas se hunden tarde o temprano. Pero que sí que es cierto que ese Estado-providencia que está reduciendo el espacio y libertad de las personas, que está buscando darle respuesta constantemente a cuáles son... ¿Vosotros consideráis un derecho fundamental la educación? Usted sí. ¿Ustedes consideran un derecho fundamental la sanidad? Sí. ¿Ah, sí? ¿Vosotros consideráis un derecho fundamental la PlayStation? No. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay? El derecho fundamental para mí, y eso ya cada uno que lo asuma, para mí es el agua, es que me dejen vivir en algún sitio y poco más. Lo demás, que aquí viene la fase narcoliberal, pero lo demás es que si en Angola fuese un derecho fundamental la educación, todos los niños estarían educándose. Si fuese un derecho fundamental la sanidad, tendrían pues, hospitales para todos y más o menos estarían cubiertos. Otra cosa son que haya gente muy mal que tenga que ser cubierta por el Estado. Pero esos son servicios que se otorgan según la calidad o la economía que tenga cada uno de esos países. Son servicios realmente. Son servicios, a medida que va asumiendo espacio el Estado y en momentos de crisis se te muestra como alguien capaz de darte todavía más servicios, se te planta ahí, te da todo lo que requieres, hasta momentos humillantes como los que estamos viviendo ahora, que hay padres de familia que con 420 euros... tienen que llegar a casa, debe ser humillante, o sea, ir a por 420 euros, un tío con pelo en pecho y su mujer otros 420 euros con sus pechos y van allí y se llevan 840 euros para vivir toda una familia. Esto es humillante y representa que encima tienes que darle las gracias. Tienes que darle las gracias a un Estado, providencia, que te da una serie de respuestas. Pues eso es lo que está pasando. A mi manera de pensar, a mi manera de ver, lo que está sucediendo es que esta crisis va a ser aprovechada por esos que dicen que lo arreglemos entre todos, por ejemplo, esos que realmente la cascaron, y eso lo sabéis todos, estáis todos medios en foros de esos tipos, pero cuando tú vas a una reunión con un tío de Telefónica y le dices, pero tú eres un jeta, o sea, tú eres un jeta que estás ahí hablando de que esto lo vamos a solucionar entre todos, cuando eso es inviable que tú lo soluciones, porque tú tienes el ERE más potente que hay en estos momentos. El ERE más contundente que tiene Telefónica está en sus filiales. El número mayor de gente que está en expedientes de regulación de empleo en España está en las filiales de Telefónica, en las que limpian las cabinas. Es tremendo. Entonces, esto es una gran falacia. Van a crearnos espacios reducidos de libertad, o sea, para que cada uno de nosotros tengamos más dependencia del Estado, y esa es nuestra opción, reaccionar a eso en base a la información y no leáis ni un solo periódico tradicional, no os creáis ni un solo nada, o sea, no dicen nada, es todo un cuento chino, porque incluso cuando les dices que miren la página 19 del PDF ese que entrega el Ministerio de Trabajo, donde pone que hay 5,4 millones de parados realmente, que ellos les llaman demandantes de empleo, o sea, es que ni lo miran. Yo he hablado con el director de Economía del Economista, que dices, ahí habrá economistas. Dices, ahí habrán. Pues le dices, oye, tío, un detallito. Ya sé que nunca me publicarás nada. De hecho, tampoco te llamo para eso. Pero tú, ¿por qué no publicas el cuadro y explicas además qué significa ese cuadro de los 5,4 millones de tíos que están demandando empleo en este país? ¿Por qué no lo publicas? Porque la nota de prensa viene con 4,2. Es absurdo, ¿verdad? Pues eso. Tengo que preguntar. Última. Vale. Hola, buenas noches. Buenas. Yo lo primero quiero hablar de
quiero hablar de esperanza. Esto, aunque se plantee tan negro, verdaderamente no creo que lleguemos a especular con latas de atún. No lo quiero creer. No lo quiero creer. No, porque vamos a morir todos antes. Yo creo que lo que necesitamos es osadía y creatividad. Por lo tanto, no me voy a meter en cuestiones intervencionistas o no intervencionistas, porque no soy economista, me interesa la economía, soy un lego en la cuestión, estoy aprendiendo mucho en el foro y gracias a vosotros, gracias a todo el mundo. Lo que planteo es una osadía creativa. Debemos ser creativos, extremadamente creativos. El señor Arnold Schwarzenegger, un intelecto puro, ha planteado en California la legalización de la marihuana para poder grabarla con impuestos y así, pues, las arcas del Estado que se llenen. Pues yo planteo un antiprohibicionismo absoluto y planetario para extraer todo ese dinero negro, esas mafias, y traerlos y hacerlos legales. Y eso es... Eso lo predijo Santiago Niño Becerra, ¿lo sabías, no? ¿Lo dijo? Sí. Sí, señor. Sí, dijo que iba a pasar, así que lo mismo te escuchan. Antiprohibicionismo planetario. Gracias. Gracias. Hola, yo quería hacer un pequeño comentario. Ayer leí en el blog de Mar Vidal, y luego se comentó también en el de Burbuja, que había la posibilidad esta de las deseuropas, ¿no? O sea, una Europa con un euro a un precio y otra Europa con un euro a otro precio. ¿Qué posibilidades reales hay de eso? O sea, ¿es una idea como otra cualquiera o es algo que realmente se ha pensado que puede ocurrir así? Porque claro, es que se van soltando ideas, pero... Yo lo veo muy difícil, por eso, porque si en España tenemos un euro 20% de menos, por ejemplo, ¿no? Entonces la deuda que antes era inasumible, ¿no? Si la deuda es en el euro que el otro euro, estamos aún peor, ¿no? Entonces, eso es muy fácil decir, pero muy difícil conseguir. O bien, ¿no? El euro, lo que puede pasar, yo realmente no sé qué puede pasar, pero una posibilidad, supongo, es que un grupo reducido de países queden con el euro y los países del sur salen uno después del otro, ¿no? Y a la ruina, creo yo. Eso sería... Yo no veo la remontada por una Grecia si sale del euro. Quedará como Serbia. En Serbia hay un chiste, la última que sale que se cierren las luces, ¿no? Los jóvenes se marcharán, el país será... es que es una cosa tan horrible que no lo quiero pensar. Y otra posibilidad, claro, es que lo que han plantado aquí, Alemania decide salir. Decir, ustedes quieren con otro propuesto que he visto, es un euro latino, ¿no? Que Alemania vuelve al marco y está a ustedes, ¿no? Es que yo creo, vamos a ver día en día, no, de momento no hay nada claro. Vale, y otra cosa, Juan Carlos, decías que deberíamos de ir hacia un cambio de modelo productivo, ¿vale? Basado en la tecnología. ¿Esto cuánto tardaría? ¿Una generación? ¿Como mínimo una generación en poder hacer esto? Sí. ¿Y qué hacemos durante esa generación? ¿A qué nos dedicamos la gente que nos ha tocado? Efectivamente, ese es el gran problema. Ese es el gran problema que tenemos. En experiencias anteriores nos demuestran que una generación incluso se queda corto, ¿eh? O sea, normalmente suelen ser 30, 35 años en casos anteriores como Japón, Corea o Y con ese tiempo Finlandia. nos podríamos poner a poder competir con Francia, Alemania o Japón o China mismo, que es que China, al volumen que está, o sea, a la velocidad que está aumentado su tecnología, claro, o sea, es que nos va a superar si no nos ha superado Pero ya. Entonces, el problema está en que la alternativa es que perdamos cada vez mayor nivel de vida de forma inexorable. eso quiere decir que nuestra generación va a ser una generación sacrificada para que la siguiente pueda vivir mejor. ¿Debemos de sacrificar nuestra generación? Esa es la idea, efectivamente. Yo no creo que se planifiquen tanto las cosas. Yo creo que un político piensa en el año que viene y no más. Yo quería preguntar especialmente a Edward, porque aquí yo más o menos he captado lo que se piensa, lo que se dice en el extranjero de España como país, como Estado, como sociedad.
Pero lo que ha comentado Marc Vidal sobre las entidades bancarias falseando cuentas, que están quebradas, ¿ese tipo de cosas se comentan en el extranjero sobre España, en la conspiración anglosajona y todo eso? ¿Allí se sabe la situación en la que están los bancos españoles? Yo creo que se habla mucho más que se habla en España, sí, claramente. Pero el problema simplemente es que no hay un smoking gun, ¿no? Que se nota, por ejemplo, que están los libros de balance están aumentando muy rápido. Y eso es un indicio que está pasando, sobre todo cuando van aumentando su exposición a los constructores. Han visto eso a los Estados Unidos, han visto eso al Japón, pero hasta que no hay una cosa muy concreta, es que es muy difícil jurar que eso es lo que está pasando. Pero la sospecha está muy extendida ahora. Bien, pues bueno, tenemos que terminar ya a la última, bueno. La requete última. La última, pero de verdad, ¿no? No, yo solo quería hacer un comentario sobre lo de las condiciones de trabajo. A ver, yo tengo peores condiciones de trabajo que mis padres. No soy en absoluto optimista sobre las condiciones de trabajo que vayan a tener mis hijos. Yo te veía a ti hacer que no con el dedo cuando estábamos hablando de una cierta posibilidad de que los jóvenes y los que vienen detrás de nosotros tengan unas condiciones mejores. Yo creo que la tendencia no es esa, en absoluto. Pero también creo, históricamente, en los años 30, después de la crisis más grave económica que se ha conocido, también fue históricamente la época donde más avances laborales se produjeron. Quiero decir que con esto también hay una luz para la esperanza. Pero ellos se manifestaban, perdona. Ahí te voy. Que nosotros, macho... Sí, no, es que justo, muchas gracias, porque a eso iba. Ellos lo que hicieron fue ponerse las pilas. Y nosotros, básicamente, si no nos las ponemos nosotros, nadie se las va a poner por nosotros. Mi padre ya está bastante mayor como para correr delante de los grises, como hizo en su día, y ahora me toca a mí y a la gente de mi edad, si es que quiero dejarle algo a mis hijos, si es que algún día me atrevo a tenerlos, porque estando como está el patio. A ti te voy a decir, si es que no hace falta salir a la calle. O sea, no hace falta salir a la calle. De hecho, no hace falta. O sea, todos los que estamos aquí nos hemos reunido por otros motivos. No hace falta salir a la calle. De hecho, saliendo a la calle les das la razón a según quién. Porque, de hecho, ya están en el partido de tenis ese que les va muy bien a ellos, que es que, bueno, me vienen a pedir, yo les voy a dar algo, ya veremos cómo jugamos a esto. No, si esto no es una cuestión de ir a pedirle nada a nadie, ni de salir a la calle porque sí. Esto es una historia de que la gente sepa cómo están las cosas. Y solamente el detalle y una anécdota con respecto a lo que dicen en el exterior. Yo tengo oficinas en París, en Londres, no, estoy arruinado en todas partes, pero tengo capacidad para trabajar en diferentes sitios. ¿Sabéis lo que es el SAP, ¿no? Es SAP, el SAP Banca, funcionamiento. El otro día hablaba con alguien, comentaba aquí hace un momento, con alguien que está en Edmonton, en Alberta, Canadá. Es el máximo experto en estos momentos de introducción, o sea, de generar software específico para el control bancario. Él sabe, o asume, o por lo menos su empresa determina que en los próximos 4 o 5 años toda la banca internacional estará controlada informáticamente por encima de lo que ahora está. Y me decía, ¿tú sabes cómo está la banca española? ¿Cómo la consideran en el exterior? Incluso a las más grandes, a las nuestras. La consideran de banca tercermundista, aunque sean tan grandes, aunque algunas de estas entidades sean muy grandes. Y la consideran simplemente por un motivo. Y es que tardan un mes en saber exactamente cuál es su realidad crediticia. Cuando un tío que está en la dirección, en el Consejo de Administración del Banco de Santander, y dice, a ver, tráeme el informe de cómo está la situación crediticia, cuánto tenemos dejado, cuánto dinero tenemos. En estos momentos, a tiempo real, nunca se lo dan a tiempo real, se lo dan a un mes. Es decir, cuando el Banco de Sabadell determina acciones de desarrollo bancario, por ejemplo, lo hace con una información de hace un mes. Ese es nuestro sistema financiero. Y de ese sistema financiero hablan fuera de nuestro país. Y de nuestra realidad política también hablan. Y cuando va a la Salgado y Zapatero a hacer el roadshow ese diciendo que nuestra deuda es colocable, pues claro, se parten el pecho, pero se lo parten. Pero además es real y testimonialmente se lo parten. Lo que pasa es que no trasciende más allá de las decisiones que entre ellos toman
para intercambiarse según qué intereses, porque al final todo el mundo está en el mismo barco, todos mandan en cada uno en su país, en sus historias, y lo que no les interesa a ninguno es que vayan cayendo los países. Y eso que decíamos del euro secundario o el euro periférico, eso sucederá tarde o temprano, pero a lo mejor sucede y no nos enteramos, que es otra de las cosas. Es que a lo mejor no nos enteramos, no de todo nos enteraremos. Sabéis que hay mecanismos falaces en los que al final tú has sufrido un cambio, no sabes cuál es. Tú al final no llegas a final de mes, tú no sabes qué te pasa, te han metido impuestos indirectos por todas partes, estás jodido y sin embargo las de grandes decisiones con el rescate de Grecia va a pasar, no vamos a saber nada, pero está pasando, ellos se han reunido, están rescatando Grecia a su manera y un día de esto nos publicarán, ya está, solucionado lo de Grecia. Pues no estará solucionado, nos habrán jodido por detrás un montón de veces, nos habrán sodomizado y no nos hemos ni enterado, nos metieron anestesia y se acabó y estamos todos sodomizados. Sí. Pero en Grecia se manifiestan hasta cuando se les cae una manzana al suelo. Si se manifiestan por cualquier cosa. Aquí la organización de la gente en este país tiene que ir de abajo arriba, pero también tiene que ir tomando personas que están en algunos escenarios visibles y que tengan la valentía de enfrentarse en esos escenarios, en los suyos, que es muy cómodo estar en según qué sitios y que cada día te llamen la atención, pero tú entonces te callas y no pasa nada y sobre todo que a final de mes tu empresa vaya facturando. Eso, hoy en día, esa gente que está en esos sitios y que no se juega nada, que no se están jugando nada, deberían de empezar a jugarse algunas cosas, porque también son responsables de la situación en la que estamos. O sea, hay que jugársela. Es que al final es un deber moral que tenemos todos. Y que cuando alguien dice, no, es que tú vives muy bien, es que tú tienes... No, yo me arriesgo cada día me la juego, porque cada día un contrato u otro me cae. ¿Qué os pensáis? ¿Que la Junta de Andalucía y no sé quién les encanta contratarme a mí? No les encanta nada. O sea, gano concursos, pero no siempre. Y a veces cuando el contrato tiene que ser más sencillo que una empresa, un banco, un no sé qué, pues las cosas se complican. Pues uno solo es muy complicado, pero muchos más. En un escenario determinado, no estoy hablando solamente de toda la masa social, sino que hay gente en sitios destacados que tiene que empezar a mover el culo, porque también es culpa de ellos todo esto. También es culpa de ellos. Y muchos de ellos están ahí metidos en esa cosa de esto lo arreglamos entre todos. Están ahí, pero no tienen que estar ahí, tienen que estar fuera de eso diciendo lo mismo, porque eso es el sistema, es un problema de sistema. ¿Que Extremadura? El que ha dicho que la mitad de los funcionarios de Extremadura tienen que ir a la calle. Es que en Extremadura, no solamente... ¿Hay algún extremeño? Yo. Pues cuidado, que este además... ¿Se está grabando? No, en Extremadura el problema es que el 60 y tantos % de la población depende directa o indirectamente de la administración pública. Entonces, no solamente tendrían que... Pero bueno, ¿cómo lo hacen eso? Es que es muy fácil ponerse a hablar en según qué términos. Si yo ya estoy... Sí, yo ya estoy... Ya, por desgracia, ya tenemos que terminar porque me dicen que nos echan. Entonces, habrá otra. Bueno, no se os olvide el recuerdo de este primer encuentro, que lo tenéis en un sobrecito en el asiento, que como no podía ser de otra manera, que ha sido idea de Caronte. Es un pequeño ladrillo de recuerdo. Y bueno, aquí ya me han dicho que haga mención al otro símbolo del foro. De hacendado, además. Del Mercadona. Me pregunta Ricardo qué significado tiene. Bueno, para nuestros dos invitados... Es nuestra futura moneda. Explicarles... Lo de la Europa de los 2 euros, este es el nuestro. Y bueno, que esto es lo que hay que almacenar para cuando vengan los tiempos difíciles. En fin. Bueno, agradeceros otra vez a todos el que hayáis venido, de verdad. Por supuesto a Ángel y a Alfonso y más que nada a Marc, a Jaume y a nuestros dos ponentes que vamos, no se me... Es increíble cómo dos personas como ellos pueden haberse movilizado de esta manera
para darle más repercusión a este evento. De verdad que tiene muchísimo valor. Gracias a todos.